Hoy la Iglesia celebra una fiesta que no siempre cae en domingo, de hecho cada 7 años, excepto cuando por ser un año bisiesto se modifica el calendario. La dedicación de la Catedral de Roma, de la Catedral Basílica de San Juan de Letrán. Cuando esta fiesta, que se celebra todos los años obviamente, cuando esta fiesta cae en domingo, impera sobre el domingo y por lo tanto tenemos ocasión de recordarlo para todos. Es evidente que lo recordamos cada año, caiga en el día de la semana que caiga, pero va menos gente a misa que cuando cae en domingo, que la mayor parte de los católicos practicantes acuden ese día a la iglesia. Con esta fiesta lo que estamos celebrando es que el Vicario de Cristo, el Papa, el Santo Padre, es en primer lugar obispo de Roma. Y eso es el significado teológico de esta fiesta. El Vicario de Cristo es el pastor universal de la Iglesia, pero en primer lugar es obispo de Roma, es el sucesor al frente de la diócesis de Roma de San Pedro. Es decir, porque es obispo de Roma, es el Vicario de Cristo. El obispo de Roma es, por naturaleza, además, pastor universal de la Iglesia. Primero es obispo de Roma y, como tal, por ser obispo de Roma, es pastor universal de la Iglesia. Por lo tanto, lo que estamos celebrando es la fiesta del obispo de Roma, con la dedicación, con la consagración de su catedral y también el primado para toda la Iglesia de ese obispo de Roma, en este caso, en este día, el Papa Francisco. Y creo que es importante recordar lo que eso significa para nosotros los católicos. Nosotros tenemos una frase que define nuestra relación con el obispo de Roma, con el Papa. Siempre todo con Pedro y bajo Pedro. Con Pedro, con él y bajo él, sometidos a él, obedientes a él. Y esto tiene que servirnos a los católicos como una luz, como un punto de referencia. Nada sin el Papa, todo con el Papa. Con el Papa hasta el fin del mundo. Con el Papa cualquier cosa. Nada sin el Papa, todo con el Papa. Porque el Papa es el que nos garantiza la fidelidad a la doctrina enseñada por Jesucristo, transmitida fielmente, heroicamente, muchas veces durante 2000 años, por aquellos sucesivos pastores que han seguido, que han heredado, que han sido elegidos respectivamente obispos de Roma. Los sucesores del primado, de los sucesores de San Pedro, hoy se ven representados por el actual pontífice. Nada sin el Papa, todo con el Papa, siempre con el Papa. Damos por supuesto, no puede ser de otra manera, que el Papa es fiel a las enseñanzas de la Iglesia. Esto se da por supuesto siempre, porque de lo contrario sería una auténtica catástrofe. El Papa recibió, es decir, San Pedro y por lo tanto sus sucesores, recibieron del propio Jesucristo la orden de confirmar en la fe a los hermanos. Es decir, la misión primera del Papa para su diócesis de Roma y como pastor universal para todo el mundo es confirmar en la fe. Es decir, asegurar que el depósito de la fe se transmite íntegro a la siguiente generación. Que durante su gobierno de la Iglesia Universal, durante su pontificado, ese depósito de la fe que él ha recibido, que él no ha instaurado, que él ha recibido porque el pontífice anterior lo mantuvo fiel y el pontífice anterior al anterior lo mantuvo fielmente, ese depósito de la fe va a ser transmitido a la siguiente generación. La revelación contenida en la palabra de Dios, la revelación interpretada en una línea de continuidad, nunca de ruptura, por las sucesivas generaciones, es decir, lo que se llama el magisterio vivo de la Iglesia, esa revelación tiene que ser fielmente custodiada y fielmente transmitida. Esta es la gran misión del Papa. Por eso nosotros sabemos que cuando el Papa cumple esta misión, hasta ahora no ha habido en 2000 años ningún Papa que haya dejado de cumplirla, nosotros que estamos seguros y tranquilos, siempre con el Papa, con Pedro, bajo Pedro. Ahí está
la garantía de nuestra fidelidad a Jesucristo, de nuestra apostolicidad, es decir, esta Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, de nuestra apostolicidad, de nuestra unión a través de los apóstoles con el propio Jesucristo, que es el que funda la Iglesia y el que instituye el colegio de los 12 apóstoles para que esa Iglesia esté siempre permanentemente unida a Él, custodiada, protegida por el Espíritu Santo. Todo con el Papa, nada sin el Papa. Esto es lo que hoy recordamos y esto es lo que hoy nos gozamos de proclamar.